Muchas gracias, José. Pues sí, porque arrancamos ya con las claves de un día marcado por movimiento en las divisas. Vemos corrección del dólar en el día de hoy, pese a las subidas que llevaba acumulando en los últimos días. Veremos en qué termina todo esto. Vamos a explicar el por qué por fin hemos visto rebote tanto en el yuan chino como en el yen japonés y qué podría pasar también en el mercado de Japón. Y por supuesto la nueva encuesta de la Fed de Nueva York. Vamos a indagarla, comentabas antes en las noticias del día, José, ese tema del repunte de las expectativas de inflación. Efectivamente vuelven a repuntar, pero también importante lo que están diciendo los hogares sobre los ahorros, sobre el consumo y sobre el acceso al crédito, que también es bastante relevante. Y por último, vuelve la euforia IPO. Después de unos meses en sequía, el mercado de IPOs, de salidas a bolsa, parece que vuelve a reactivarse con una IPO especial. Vamos a ver ahora enseguida cuánto está siendo la demanda y sobre todo cómo podría reactivar de nuevo este mercado, que recuerden fue muy especulativo en 2021, salían un montón de empresas, vamos a ver enseguida un gráfico muy importante, y ahora pues este año 2023 estaba mucho más parado porque ninguna empresa quería salir a bolsa porque las valoraciones que tenían que dar son mucho menores y por tanto pueden recaudar menor financiación. Arrancamos por tanto viendo el mercado. Como pueden ver en pantalla tenemos los índices ahora mismo en positivo, Nasdaq que suma más de un 1%, S&P 500 un 0,61 aproximadamente y el Dow Jones un 0,22. Recuerden que siempre me gusta mirar la amplitud, cuántas acciones suben, realmente sube el índice porque solamente suben unas pocas acciones y como son las acciones que más peso tienen son las que empujan al índice, o sube el índice porque realmente todas las acciones en su conjunto están empujando. Recuerden que la mayoría de índices, en este caso S&P 500 y Nasdaq, se calculan por capitalización bursátil, por lo que, por ejemplo, si Tesla está subiendo un 10% en el día de hoy, por supuesto que va a hacer que el Nasdaq suba. La pregunta es, ¿está el resto del Nasdaq subiendo? Eso lo miramos con la amplitud. Y aquí vemos que de las 7.000 empresas aproximadamente que cotizan en el New York Stock Exchange, vemos que hay 3.374 en positivo en estos momentos, a falta de una hora para el cierre, y 2.821, a falta de media hora, disculpen, más o menos, 2.821 que caen en el día de hoy. Así que bueno, vemos una amplitud mejor, más en positivo que en negativo, aunque estamos viendo sobre todo un índice arrastrado también por las grandes. Vemos Tesla subiendo un 10% tras ese nuevo price target que han dado desde Morgan Stanley, esa recomendación de compra y un nuevo objetivo muy superior, por supuesto con un 40% de revalorización que debería hacer para llegar al precio objetivo, según indican desde el banco, y pues subiendo un 10%, un 10,34% en estos momentos. También Qualcomm, que vamos a tocar en el día de hoy, que sube un 4%, pese a llevar unas caídas importantes. Fíjense que si lo miramos más en perspectiva, en las últimas semanas, últimos meses, Qualcomm llevaba una bajada importante y en el día de hoy ha tenido una muy buena noticia por parte de Apple. Parece que Apple todavía va a tener que necesitar esos modems, esos chips de Qualcomm para poder integrarlos en sus teléfonos, y ha renovado el contrato por 3 años más. Así que esto, pues por supuesto, ha sido un dato positivo para Qualcomm, que sube hoy un 3,97%. Y hablando de Apple, Apple se encuentra prácticamente en una zona crítica. Fíjense la zona crítica en la que se encuentra, ese soporte que antes era un máximo histórico, de hecho un máximo histórico que rompió en estos niveles hace ya unos cuantos meses, más o menos en mayo, rompió este máximo histórico, se fue hasta los $197, luego publicó resultados, acuérdense, y tuvo una fuerte caída hasta de nuevo visitar esa rotura de máximos y actuar como soporte. Luego tuvo de nuevo una vuelta otra vez para intentar esas noticias que provenían de China y ahora de nuevo buscando ese soporte. Soporte importante porque Apple al final representa un peso enorme dentro del sector tecnológico, dentro del XLK, que también se encuentra cerquita de máximos, a la espera de si hay rotura de máximos que confirme un movimiento alcista dentro del sector tecnológico, que de hecho es uno de los sectores líderes de este año y que confirmaría el momentum para acompañar al resto del mercado, o si se trata de una distribución en la parte alta donde la gente ya está recogiendo beneficios. Recuerden que hace unos días conocíamos esos datos de flujos de entrada y salida de dinero, y Bank of America publicaba que durante 11 semanas consecutivas no se habían dado salidas en el sector tecnológico, y esta última semana sí se dieron ya salidas en el sector. Veremos si es zona de acumulación, zona de distribución, pero como veis, ahora mismo lo que está marcando es Apple, nivel importante. Veremos si rebota aquí y entonces da alivio al sector tecnológico para continuar, o si pierde este nivel y entonces nos deberíamos preocupar, pero eso todavía no ha pasado, así que ya miraremos más adelante si es que pasa. Quería tocar como primer tema rápidamente el dólar. Les decía antes, hoy fuerte corrección del dólar. Esto lo estamos mirando con el dólar index, que es el dólar comparado contra una cesta de divisas mundiales. En este caso estamos viendo que el DXY se plantaba en el fin de semana por encima de los niveles de 105 y hoy está
cotizando alrededor de los niveles de 104,5. Una caída, obviamente si lo miramos en retrospectiva y vemos los últimos días, pues obviamente en las últimas semanas lo ha hecho muy bien, sería una caída mínima con respecto a las últimas semanas, y de hecho venía acumulando un rally muy importante desde el mínimo que visitaba el 13 de julio de 2023, en verano de este año. Fíjense que venía acumulando toda esta caída, aquí visitaba un nuevo mínimo y desde entonces haciendo esta subida que de hecho marcaba un nuevo máximo con respecto a los niveles de mayo de este mismo verano, ¿no? Hoy corrigiendo un poquito, ligeramente, veremos si es el final ya de la subida para volver a buscar otra pauta correctiva o se mantiene alcista, pero lo que ha pasado hoy sobre todo ha venido por parte de China y de Japón. En este caso miramos al yuan chino contra el dólar. Fíjense el yuan cómo perdía, por supuesto, el dólar revalorizándose y el yuan depreciándose, y el yuan perdía valor, de hecho llegaba a su nivel mínimo en 16 años. Y ha sido hoy cuando hemos visto un fuerte rebote de la moneda china, un fuerte rebote del yuan, lo tienen ahí abajo justamente en la última vela, fíjense, ese rebote ha sido porque Beijing ha mandado una señal de advertencia y lo ha hecho hacia los especuladores del dólar, hacia todos los que están comprando dólares como especulación por este movimiento que está viendo del dólar y esta caída que está viendo del yuan. Pues Beijing ha advertido contra estas apuestas y de hecho ha aprovechado para publicar una serie de datos positivos sobre los préstamos, sobre la demanda de préstamos. Recuerden que hace unas cuantas semanas conocíamos esa demanda de préstamos que daba el peor dato desde la gran crisis financiera, desde 2008, pues parece ser que esta semana hemos conocido un nuevo dato, un dato que correspondería a este último mes, que es mucho mejor que lo que se vio el mes pasado y muestra cierta mejora. Esto ha hecho estimular la moneda un poquito, que fíjense, como les decía, tocaba un mínimo de 16 años la semana pasada, y es que el Banco Popular de China, el PBOC, ha emitido hoy un comunicado que dice que son capaces y tienen confianza en mantener el tipo de cambio del yuan a un nivel razonablemente estable. ¿Qué quiere decir esto? Que el PBOC ya está anunciando y está dejando claramente sus intenciones sobre la mesa de que es capaz de intervenir el yuan si hace falta. Y lo hará. Si sigue depreciándose, podrá intervenirlo cuando lo considere relevante, avisando así a los especuladores, a toda la gente que se está planteando, oye, pues a lo mejor voy a comprar yuanes para ver si baja un poco más, ya que está en caída libre y el PBOC no está haciendo nada. Bueno, pues el PBOC manda estas señales de advertencia un poco para evitar esa especulación, para un poco con sus control de emociones sobre la gente pueda influir en esas decisiones y que la gente se replantee apostar contra el yuan y ponerse largo de dólar. También van a vigilar, por supuesto, las grandes transacciones, las grandes compras de dólares, tendrán que ser supervisadas y dicen actuaremos cuando actuemos corrigiendo decididamente la especulación unilateral. Y esto era lo que decíamos hace unas cuantas semanas, que tarde o temprano, pues por supuesto, en los niveles en los que estaba el yuan, tarde o temprano iba a llegar la intervención. Todavía no es una intervención exagerada, simplemente es una advertencia del PBOC para ver si es suficiente para frenar esta caída del yuan. Si no fuese suficiente, deberíamos ver, como dice el Banco Central de China, una mayor acción. De hecho, lo ha dicho Morgan Stanley, que advierte que la mejora de estos datos que hemos visto de crédito, pues dependerá también de si van a buscar más estímulos, van a ofrecer más estímulos por parte del gobierno central. Y por supuesto, pues que todas esas ayudas podrían ir llegando a medida que el PBOC lo considere también necesario. Por ahora, primera llamada de atención a los especuladores contra el yuan. Y el yen japonés, más de lo mismo, ha subido. De hecho, primero vamos a ver el contexto en el que se encuentra Japón. Recuerden, una inflación en Japón que no se veía desde hace muchas décadas. Por supuesto, una inflación que ahora mismo, si lo ven en este gráfico, la inflación general es superior a la de Estados Unidos, pero esta semana hay dato en Estados Unidos, si hay un repunte, pues ya no será superior. Pero en estos momentos superior a la de Estados Unidos, así que Japón, para ser un país que ha experimentado tanto tiempo la deflación y que no está acostumbrado a los incrementos de precios, estos son unos precios bastante elevados para el país. Y tanto es así que el gobernador, el nuevo gobernador, de hecho, que ya lleva un tiempo en el puesto, Kazuo Ueda, ya está diciendo o ya está aplanando el camino para prepararse hacia un cambio en la política de tipos. Recuerden que hasta ahora Japón mantiene una política ultra expansiva, una política donde el Banco de Japón sigue comprando bonos, hay un control de la curva en el bono a 10 años, un control de la curva que de hecho hace poco Ueda dejó de intervenir, dijo que ya no iba a comprar siempre en el 0,5%, cuando el interés sobrepasaba el 0,5%, sino que iba a dejar un poco más margen. Ese margen se podía ir hasta el 1%, podía dejar que los intereses subiesen hasta el 1% y ahí es cuando el banco compra fuertemente bonos, porque cuando compras bonos,
incrementas la demanda, subes el precio y bajas el interés, hace que el interés se quede por debajo del 1%. ¿Qué ha pasado dejando que esos intereses se muevan hasta el 1%? Pues que los intereses han repuntado y han sobrepasado el 0,5 y ahora se encuentran en el nivel más alto en 9 años. Por supuesto, esto tarde o temprano está forzando a que UEDA acabe con esta política ultra expansiva. El mercado de bonos le está mandando una señal de que acabe con esta política y empiece ya a mover la política monetaria, empiece a subir tipos de interés y empiece también a quitar el control sobre la curva de tipos. Y de hecho UEDA hoy, en una entrevista con el periódico Yomiuri, ha dicho que era posible poner fin a las tasas de interés negativas debido a que los salarios y los precios estaban aumentando de manera sostenible y que podían tener suficiente información sobre las perspectivas salariales para fin de año. Esto lo ha dicho hoy el gobernador de Japón y esto ha hecho también que el yen volviese a ganar fuerza después de depreciarse durante varios meses consecutivos. Otra divisa que está cerca de la intervención. Estamos pendientes de lo que pase de nuevo con el yuan y también con el yen. Por ahora un rebote que da alivio durante el día de hoy. Veremos si este alivio se traslada en toda la semana o si simplemente es intermitente para continuar con la tendencia. Por otro lado, nos trasladamos al otro tema de hoy, la encuesta de la Fed de Nueva York que revela nuevas preocupaciones financieras en agosto. Os estoy poniendo aquí en pantalla lo que mide esta encuesta de la Fed de Nueva York. Sobre todo hay varios datos importantes, entre ellos la expectativa de inflación. ¿Qué esperan los consumidores a los que entrevista la Fed de Nueva York sobre la inflación futura? Bueno, pues se hace una encuesta hacia la inflación en los próximos 12 meses, la expectativa de dónde va a estar en los próximos 12 meses, en los próximos 3 años de media y en los próximos 5 años de media. Bueno, pues la del año que viene, la de los próximos 12 meses, ha repuntado. El mes pasado, en julio, se esperaba que fuese del 3,5 y ahora se espera que sea del 3,6. Así que un ligero repunte en las expectativas de inflación a 12 meses. La de 3 años baja una décima, pasa del 2,9 al 2,8 y la de 5 años incrementa del 2,9 al 3%, o sea, incrementa una décima también como la de 12 meses. No parece nada relevante la parte de expectativa de inflación, sí que hay un incremento de una décima en los próximos 12 meses, tampoco es exageradamente relevante, pero si miramos otros temas de la encuesta, vemos cosas interesantes. Sobre todo, una parte de la encuesta responden los hogares diciendo cómo de difícil es obtener un crédito. Y la proporción de hogares que han dicho que es muy difícil obtener en estos momentos un crédito, obtener financiación, ha alcanzado un nuevo máximo y es una encuesta que tiene alrededor de 10 años. Un nuevo máximo en la encuesta. Los hogares tienen muchísima dificultad, por lo menos una dificultad que no se veía en 10 años, para acceder al crédito, para acceder a los préstamos y para obtener financiación. Por supuesto, no les estoy contando nada nuevo con los tipos de interés que hay actualmente, es algo que se espera, pero ya lo están diciendo los hogares, que les cuesta acceder a esa financiación. Y por otro lado, también tenemos este dato donde vemos el crecimiento de los ingresos de los hogares. Y es que dicen que van a aumentar, los hogares predicen que sus ingresos van a aumentar un 2,9%. Este es el nivel más bajo desde julio de 2021 que se proyecta por parte de los hogares. Así que los hogares están pensando que lo primero, van a ganar menos, van a crecer menos sus ingresos y lo segundo, también creen que el acceso al crédito es el más difícil, por lo menos, en 10 años. Esto me ha parecido lo más relevante de la encuesta de la Fed de Nueva York, más que las expectativas de inflación, por mucho que sea lo que más se comente ahí fuera. Por otro lado, el consumidor estadounidense, ¿cómo está? Encuesta del Pulse de Bloomberg, les preguntan a los consumidores que se acercan a un punto de inflexión, ¿cuándo creen que su consumo se volverá negativo trimestralmente? ¿Cuándo van a dejar de consumir? Un 56% cree que a principios de 2024 y el 23% se mantiene todavía muy positivo sobre el futuro. Positivo también se mantiene el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que de hecho después de en todo 2022 decir que se avecinaba un gran huracán, una gran tormenta, ahora dice que el consumo pues parece ser que está en buena salud y dice que los excesos de ahorros se están normalizando. Así que desde JP Morgan, por lo menos el CEO Jamie Dimon, cree que los consumidores todavía están fuertes y esta semana será importante validar este dato porque esta semana tenemos ventas minoristas, veremos cómo de fuerte está el consumo en Estados Unidos. También preguntan ¿cuál es el mayor obstáculo hasta finales de este año para este consumo? Si pudiese haber alguno. Bueno, pues la mayoría responde sobre todo el acceso al crédito como la mayor consecuencia y por supuesto la segunda, el
pago, la vuelta de pagar otra vez los préstamos estudiantiles. Recuerden que los ciudadanos estadounidenses se enfrentan de nuevo ahora mismo a volver a reanudar los pagos de la deuda estudiantil. Y se preguntan muchos inversores cómo afectará esto al consumo. Lo iremos viendo en las ventas minoristas, ya que hay muchas dudas sobre si realmente va a afectar, no va a afectar y en qué magnitud podría hacerlo. Por otro lado, nos trasladamos hacia otro tema, y es la fuerte demanda que hay ahora mismo en ARM, la nueva IPO que saldrá este miércoles y que, por supuesto, ha tenido que parar ya la venta de pública inicial, porque dicen que ya llevan una cotización por valor de 50.000 millones de dólares y van a cerrar los pedidos de acciones un día antes de lo previsto. Así que lo harán mañana, día martes. Dicen que además muestra la mayor demanda de una oferta pública inicial de una IPO en casi 2 años. Y primero quiero enseñarles este gráfico. ¿Por qué es esto relevante? Porque fíjense, aquí lo que muestran es el número de IPOs. IPOs es una salida a bolsa de una empresa que es privada y sale a cotizar, se vuelve pública, y donde vemos el número de salidas a bolsa que se han realizado en cada año. Normalmente en un año en el que la gente está, la euforia es buena, estamos en un escenario de risk-on, de apetito por el riesgo, hay un gran número de IPOs, hay un gran número de empresas que salen al mercado. ¿Por qué? Porque las empresas aprovechan. Al final, si las bolsas cotizan a unos múltiplos mucho más elevados y no hay problemas a la vista y no tienen ningún tipo de miedo descontado sobre el precio, pues entonces las empresas pueden salir a bolsa y lo primero, hacerlo bien, y lo segundo, vender a un precio, salir a un múltiplo más alto y recaudar más dinero. Esto pasó, por ejemplo, en 2021, donde salieron más de 1.000 IPOs a cotizar en Estados Unidos durante ese año, y en 2022 y 2023 pues hemos visto cómo ese mercado se ha secado por completo. Hemos pasado de niveles de 480 en 2020, incluso con la pandemia, 1.035 acciones en empresas en 2021 a 181 y 106 en 2022 y 2023. Como pueden ver, no hay IPOs, no quieren salir al mercado porque creen que van a salir a una valoración mucho más baja, unos múltiplos mucho más exigentes, y que incluso cuando salgan no va a haber apetito por el riesgo por este tipo de compañías que suelen ser más arriesgadas, las IPOs, en cuanto salen a bolsa. Pues parece ser que estas ganas de IPO, esta euforia IPO, está volviendo. Por lo menos está volviendo, como les decía, con ARM, que va a tener que cerrar anticipadamente esta cartera de pedidos, esta cartera de ventas, y que saldrá a cotizar esta semana. Se esperaba que las acciones de ARM puedan ubicarse en el rango de entre 47 a 51 dólares por acción, o incluso más que eso. En el extremo superior del rango, dicen, la IPO recaudaría 4.900 millones de dólares para SoftBank, la matriz de ARM, y valoraría la empresa en 54.500 millones de dólares. Estaremos vigilando esta salida a bolsa a ver qué tal se comporta, y si realmente luego no hay una bajada, nada más salir a cotizar, veremos cómo se desarrolla esa salida. Apple, por otro lado, renueva el acuerdo con Qualcomm en señal de que su propio chip todavía no está listo, y lo ha hecho para unos cuantos años más. El nuevo pacto, dicen, va a cubrir lanzamientos de teléfonos en 2024, 2025 y 2026. Esto hará que Qualcomm mantenga su lucrativa posición dentro de la compañía tecnológica. Fíjense, de hecho, los ingresos de Qualcomm, el fabricante de iPhone, representa casi una cuarta parte de las ventas de la compañía, y por eso estamos viendo hoy un buen comportamiento de la acción. Si se fijan, estaba subiendo más de un 4% en estos momentos, pese a llevar una caída bastante importante en los últimos años. Si lo ponemos en semanal, vemos una caída importante, prácticamente desde el máximo que vio en 2022, desde entonces cayendo fuertemente. Ahora veremos si empieza a llegar el alivio tras renovar durante más años ese acuerdo con Apple. Nosotros nos despedimos ya en las claves de Wall Street, un día en el que parece ser que nos mantenemos en verde. Nasdaq más de un 1,27, S&P 500 0,69, Dow Jones 0,23, destacando Tesla subiendo más de un 10%. Vamos a ver si sigue en estos momentos subiendo 10,33 en estos momentos, tras ese incremento del target de Morgan Stanley. Nosotros nos despedimos, vamos a segunda publicidad.